Vamos a empezar con el capítulo 17 del libro de Génesis que estamos estudiando en esta mañana o que nos corresponde esta mañana, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos habla el capítulo 17. Aquí vemos, ¿sí? Un título y dice la circuncisión, señal de pacto, ¿sí? Y vamos a ver acá cómo el Shaddai, el Todopoderoso, reafirma ese pacto o le habla nuevamente a Abraham para reafirmarle su pacto y darle su pacto, ¿verdad? Y le dice una señal. Vamos a ver, y ya que estamos en Shabbat y estamos hablando de pacto, vamos a ver qué significa pacto, porque de pronto nosotros escuchamos la palabra pacto, ¿verdad? Y importante es que nosotros entendamos algo. Nosotros no pactamos con el Todopoderoso. Él hace su pacto con nosotros, ¿sí? Solo las tinieblas es que el hombre pacta con las tinieblas, pero en el reino, ¿verdad? El Todopoderoso es el que pacta con nosotros. La palabra pacto, si me revisan los micrófonos, por favor. La palabra pacto, ¿sí? ¿Sí? Significa aliado, confederación, convenir, hacer alianza, prometer, tratado, acuerdo. Y ya que estamos en Shabbat, miremos una porción que nos habla también de lo que el Padre ha dejado como una señal de pacto para su pueblo. Si usted está acá, es porque usted es pueblo del abacado. Es porque usted es parte de ese pueblo de Israel, ¿sí? No del país de Israel, sino de la nación, del pueblo, de esas familias que formamos la casa de Israel. Y dice en Éxodo capítulo 31, voy a leer desde el 12 rápidamente. ¿Por qué guardamos Shabbat? ¿Por qué nosotros en Shabbat, verdad? Descansamos, pero no un descanso para quedarnos durmiendo, sino un descanso de todas las tareas que usted tiene que hacer en los otros días. En Shabbat es un día para dedicarle al Todopoderoso. Vamos a ver por qué. No porque se le ocurrió a un hombre, no porque sea de nuestros hermanos judíos. No, el Shabbat no es solamente para nuestros hermanos judíos. Veamos qué dice Éxodo capítulo 31 desde el verso 12. Habla acá de el día de reposo como señal. Dice, y Yahvé dijo a Moshe, háblale al pueblo de Israel y dile, el pueblo de Israel hoy somos nosotros también. Ustedes deben observar mi Shabbat porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos para que sepan que yo, Yahvé, los he consagrado. ¿Sí? Voy a leerles en otra versión. Dice, en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, mi Shabbat, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones, para que sepan que yo soy Yahvé quien los ha apartado. Nosotros somos esa generación, nosotros somos, ¿verdad? Ese linaje de Abraham. Y dice, así que guardarán el día de reposo porque es Kadosh, apartado para ustedes. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días podrán trabajar, pero en el séptimo día habrá un Shabbat de completo reposo consagrado a Yahvé. A cualquiera que haga trabajo en el Shabbat se le dará muerte. El pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como un pacto perpetuo. Será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Yahvé
hizo el cielo y la tierra y en el séptimo día cesó de trabajar, es decir, reposó. Entonces vemos acá, antes de empezar esta enseñanza de Génesis, que el Shabbat también es una señal de pacto entre el Todopoderoso y nosotros, su pueblo. Es una señal perpetua, es una señal de generación por generaciones. No es algo que ya terminó allí. Ah, es que eso fue dicho en el tiempo de Moisés. Es que eso fue dicho en el tiempo de Moisés. Sí, pero en todo caso, ¿verdad? Aún Yeshua guardó Shabbat. ¿Por qué? Porque es un pacto eterno, perpetuo. No puede ser roto, no puede ser quitado. Y quizás vemos acá de forma literal que dice de cierto morirá. Y hemos hablado muchas veces de esta palabra morir. Quizás de forma literal no es perder la vida, no es que usted ya no esté acá, ¿verdad? Pero morir significa cortar, dividir, separar. Una de las formas o una forma de morir, ¿verdad? Cuando nosotros, ya conociendo lo que escrito está, y cerramos nuestro corazón para no obedecer, en este caso ya conocemos, ¿verdad? De que debemos guardar Shabbat. Y si no lo hacemos, el Padre, nuestro Abba, no va a tener por inocente aquel que hace y sabiendo que no debe de hacerlo. Es una señal perpetua, ¿verdad? Ya no va a morir literalmente, pero una forma de morir es cortar, dividir, separar. ¿Qué quiere decir? Que el Todopoderoso se separa, se aparta, no va a estar allí, usted no va a caminar de la mano del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él lo dice, ¿verdad? En su palabra fue dejada para que nosotros entendamos que es una señal de pacto de generación en generación. Guardamos Shabbat no por tradición, guardamos Shabbat no porque imitemos a nuestros hermanos judíos, guardamos Shabbat porque escrito está, porque lo dejó así establecido nuestro Padre. Si en este tiempo decimos que somos parte del pueblo de Israel, tenemos que guardar el Shabbat como esa señal de pacto. Es lo primero que hacemos cuando venimos a ser parte de ese pueblo escogido, apartado, como dice acá la palabra en Éxodo, para que sepan que yo los aparté, para que sepan que yo los consagré. Entonces es lo primero que hacemos cuando venimos a ser parte del pueblo del abacados. Guardar Shabbat, reposar. Reposar, no quedarme durmiendo. Reposar de todas las otras actividades, los afanes que usted pueda tener con el trabajo, con todo lo que usted pueda hacer, ¿verdad? Afuera, en su casa, en su oficina, en su negocio, en su empresa. El Shabbat es un día apartado, separado para nuestro Padre. Es un día a donde podemos hacer todo lo que glorifique a nuestro Padre. Usted puede hacer obras de sedacá, usted puede llevar el mensaje de la palabra, usted puede ese día dedicarse al estudio de la palabra, ese día usted puede dedicarse a hacer todo lo que glorifique a nuestro abacados. Es un día apartado. Y por eso guardamos Shabbat. Por eso reposamos de cualquier otra actividad en este día y nos dedicamos a la enseñanza. Hoy en la mañana, ¿verdad? Estamos los adultos, también están los jóvenes, en la tarde están los niños y así. ¿Por qué? Porque es un día apartado para el Padre. Es el día cuando más nosotros estamos cerquita a Él. Entonces, eso es lo que el Padre busca de su pueblo, que entendamos que es una señal y señal de pacto. Bueno, ahora sí, vamos a ver Génesis 17:1. Vamos a ver acá cómo el Todopoderoso dice que se le aparece a Abraham a la edad de 99 años. Y no solamente eso, sino que el Todopoderoso, aquí en esta porción que vamos a ver, también le cambia el nombre. Vamos a ver qué dice la escritura. Dice,
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai, el Elohim Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. Aquí dice que Abraham ya tenía 99 años. Qué tremendo, ¿sí? ¿Por qué nos marca la edad de Abraham en esta porción? Porque nos está dando a conocer de que ya habían pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael. Recuerde que habíamos visto, ¿sí? En la porción anterior, en el versículo 15 del capítulo 16, que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Y habían pasado 13 años, ¿sí? ¿Verdad? Y nos habla de que se le aparece a Yahvé. Acá en esta porción no hay un relato de que antes de esto el Todopoderoso le haya hablado a Abraham, ¿sí? Recordemos todo lo que aconteció con el nacimiento, ¿verdad? Con Ismael, todo lo que aconteció con Agar. Probablemente, si aquí no dice que el padre se le apareció, que el padre le habló, quizás se mantuvo en silencio, quizás no le habló, quizás antes, en todo este tiempo, estos años, quizás no le habló nada. ¿Por qué? Porque cometieron un error, porque hicieron lo que el padre no les mandó hacer y hubo quizás un silencio. Pero en medio de todo esto, el Todopoderoso tenía un propósito con Abraham. Y aún a pesar de todo lo que aconteció al unirse con Agar, ¿verdad? El Padre, nuestro Abba, no se había olvidado de Abraham. Habían pasado 13 años y se le vuelve a aparecer, le vuelve a hablar, ¿sí? Al igual que en este tiempo, con su pueblo. Quizás mucho pueblo le ha fallado, quizás el pueblo le haya sido infiel, pero el Todopoderoso está esperando por sus hijos, porque Él tiene promesas para su pueblo. Al igual que Abraham, con Sara, cometieron un error, hicieron lo que no debían, quisieron darle una ayudadita al padre, se equivocaron, transgredieron, pero el padre quizás dijo, voy a dejarlos. Y pasaron algunos años, pero el padre no se olvidó. Y yo quiero decirles en esta mañana que si usted tiene una promesa que se le fue entregado hace 5, 10 años, 3, 2, 4, 6, 8, 10 años, no lo sé. Y quizás en ese tiempo usted no ha visto cumplimiento. Usted no ha visto que haya pasado algo. Eso no significa que el Todopoderoso se haya olvidado. Eso no significa que Dios va a invalidar su palabra, decir, ya no cumplo. Quizás como Abraham y Sara, cometimos un error. Quizás como Abraham y Sara quisimos hacer algo en nuestras fuerzas, hicimos algo en nuestras fuerzas y el Padre dijo, ahora te dejo, avanza en tus fuerzas. Pero eso no significa que Él ha invalidado su promesa. Eso no significa que Él se haya olvidado de ti, ¿sí? Entonces, ¿para qué se le apareció el Todopoderoso a Abraham? Se le apareció para recordarle algo, para pedirle algo y para entregarle la promesa. Qué hermoso. Y yo digo que en ese tiempo, en esos 13 años, pasó un proceso de restauración en ellos. Pasó ese proceso de darse cuenta que le fallaron, de darse cuenta que hicieron algo que el padre no les pidió, que la unión entre Agar y Abraham, al entregarle Sara, su sierva, su marido, o darle su marido a Agar, no era lo que el padre les había pedido. En estos años reconocieron que se equivocaron, reconocieron que hicieron lo que no era correcto, pero el padre aún estaba con Abraham. El padre no lo había desechado. Y esto es para que nosotros entendamos que si nosotros nos equivocamos, que si nosotros hicimos algo que el Padre no nos pidió hacer,
Eso no significa que el Padre te ha desechado. Hay una promesa en tu vida. El Padre habló acerca de ti. Él está esperando, ¿verdad? Que nosotros nos volvamos a Él. Quizás va a llevarse el tiempo hasta que nosotros decidamos pedirle perdón, reconocer nuestro error, reconocer que le fallamos. Y el Padre volverá a hablarnos. El Padre se nos volverá a aparecer como se le apareció a Abraham y a decirle, veamos qué le dijo. Dice, ¿verdad? Que le dijo, yo soy el Shaddai. ¿Qué pasa acá cuando le dice, yo soy el Shaddai? Acá, Yahvé estaba usando un atributo de él. Le estaba revelando a Abraham su persona, que quién es él, que no importa que hayan pasado los años que hayan pasado y que Saraí no concebía, eso no significaba que el Todopoderoso no podía cumplirles la promesa de un hijo. Quizás ellos veían a Ismael ya grandecito, un niño ya grandecito, y que Saraí nada que concebía. Eso no significaba que era un impedimento para que el padre no pueda abrir esa matriz de Sara, para que el padre haga un milagro en Sara. Recordemos que cuando tenía 86 años, dice que le nació Ismael, ¿verdad? Y ahora ya tenía 99 y no veía cumplimientos. Y quizás en los dos, en Saraí y en Abraham, ya perdieron las esperanzas. Ahora, pregúntese usted, ¿cuántos años han pasado desde la promesa que el Padre le dio? ¿Será que usted ya perdió la esperanza? ¿Será que usted ahora mismo está diciendo, no, es que vea, esa promesa me dieron hace 3 años, hace 4, y yo no veo ningún cumplimiento? Es que ya no va a suceder. Al ver a Ismael, todo ya un niño grandecito, y a Saraí, nada que concebía, ellos ya perdieron quizás su esperanza. Pero allí tuvo que aparecer el Shaddai. El Shaddai tuvo que recordarles que para él nada hay imposible. Por eso le dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Lo que es imposible para usted, para él todo es posible. Nada hay que él no lo pueda realizar, ¿sí? No importa la edad ni el tiempo que haya pasado, no importa cuántos años haya pasado, al Padre Celestial, a nuestro Abba, no lo limita el tiempo, porque Él es quien gobierna los tiempos. Al Padre Celestial no lo limitan su edad para usarlo, para que usted le sirva. Al Todopoderoso no le limita las circunstancias que hayan pasado a su alrededor. Si le falló y usted se arrepiente, Él le restaura, Él hace nueva esa vasija, pero Él espera de nosotros. Entonces, acá podemos ver que Él, nuestro Padre, no necesita intervención humana ni la ayuda de nadie para que se cumpla una promesa, ¿verdad? Nada creado el Padre necesita para cumplir una promesa. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él no va a necesitar de algo creado. Él es el creador, ¿sí? Entonces, si Él va a hacer algo, Él lo crea. Él no va a necesitar de algo creado, de algo que Él lo hizo. Él lo va a crear, porque por eso su nombre es, ¿verdad? Yo soy. Por eso su atributo Shaddai, todopoderoso. No pretendamos darle ninguna ayuda a nuestro Padre, porque todo lo que Él quiera hacer, Él lo hará sin necesidad de nada. Vemos acá que le dice también, anda delante de mí y sé íntegro. Vemos que primero le recuerda que Él es todopoderoso para hacer milagros o para dar vida, para abrir la matriz de Sara, para hacer que se cumplan las promesas, como en esta mañana.
Él nos está recordando a nosotros que Él es el Shaddai, que Él no necesita la ayuda ni la intervención de ninguna persona, ¿verdad? Primero le dice, yo soy el Shaddai Todopoderoso. Vemos también que luego le pide integridad. Le dice, anda delante de mí y sé íntegro. Esta palabra íntegro también en hebreo significa entero, verdad, sin defecto, integridad, perfecto, recto, perfección, sin tacha. Y cuando vemos esta palabra sin tacha, ¿verdad? Le pide integridad. ¿Por qué le pide integridad? Y sin tacha, integridad aún en medio de las pruebas. Y el Todopoderoso le estaba pidiendo esto porque ya le había fallado al cometer un error con Agar, ¿verdad? Y a consecuencia de eso es que se tardó aún más el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué se retrasan las promesas en nuestra vida? Porque queremos darle una ayudadita al Padre. Porque nuestra mente humana nos hace creer que es de la forma que yo creo, que yo pienso, que mi intelecto lo puede hacer, que mi sabiduría humana lo puede hacer. Y le metemos la mano a eso que el Padre quiere mostrarnos a nosotros, ¿verdad? Que Él quiere glorificarnos en nosotros. Y cada vez que metemos la mano, lo único que estamos haciendo es retrasar más la promesa. Y voy a poner un ejemplo. Si es con los hijos y usted trata de meter la mano dándole una ayudadita, usted está retrasando la promesa. Y claro que como padres de pronto dices que tengo que ayudarlos y usted mete su mano porque son sus hijos, porque allí opera la parte del alma, ¿verdad? Y usted quiere meter su mano. Pero cada vez que usted meta su mano, le voy a decir algo, usted está retrasando el cumplimiento de la promesa en la vida de ellos. Usted va a meter su mano en cualquier situación que el Padre esté permitiendo en la vida de alguien y lo único que hace es retrasar la promesa. Porque quizás el Padre dice, ya llegó el tiempo de moldear a esa persona, de formar carácter en esa persona, pero usted sigue metiendo su mano para que aún siga siendo niño. Niño en cuanto a carácter, niño en cuanto a su fe. No meta su mano en ningún proceso, en nada de lo que el Padre esté haciendo con alguien. Quizás está madurando, desarrollando su fe y usted está metiendo su mano. Entonces, el Padre le pide integridad, le pide que sea íntegro, sin tacha, ¿sí? Y este es un pedido que sigue vigente. Cuando yo leía esta porción, yo recibí algo. Es un pedido que sigue vigente para todos nosotros que hemos sido llamados y que estamos sirviéndole al Todopoderoso. Esta palabra se íntegro o también se entero, completo, no de doble moral, se sin tacha. Eso nos pide a todos nosotros que somos ministros de Él, que estamos sirviéndole en cualquier área, en cualquier posición que el Padre te haya puesto dentro del cuerpo de Mashiach, ¿sí? Porque muchos pensamos que como yo no soy maestro, yo no soy profeta, yo no soy pastor, yo no, eso no es para mí. No, no, no. Mire, aún el más pequeñito que sirve en esta casa es un ministro, porque está ministrando. Ministrar significa servir. Dice la palabra que Samuel era pequeño y ministraba en el templo. ¿Qué cree que ministraba? Quizás estaba barriendo, quizás estaba limpiando, estaba haciendo algo. Es servir. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una palabra, esta palabra integridad sin tacha sigue vigente en este tiempo para todo aquel que ha sido llamado y que le está sirviendo al Todopoderoso. Y voy a leer rápidamente una porción. Sí, voy a leer rápidamente una porción. Déjenme mirar.
a donde habla, ¿sí?, de los requisitos para participar en el liderazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre está demandando de su pueblo. Ya les doy la opción. El Padre nos demanda eh, integridad en todas las áreas, ¿sí? Vamos a ver qué dice acá. Dice, he aquí una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea está buscando trabajo que vale la pena. Un director de asamblea o un líder tiene que estar por encima de reproche, es decir, tiene que ser íntegro, sin tacha, tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. Cuando dice apto para enseñar, no crea que es solamente, que es un maestro de Torá. Enseñamos mucho con nuestro ejemplo. Con su ejemplo usted va a enseñar a otros. Dice también, no debe beber con exceso o meterse en peleas. Más bien debe ser bondadoso y amable. No puede ser un amante del dinero. Tiene que manejar bien su casa, teniendo hijos que lo obedezcan con todo respeto. Ahora vamos a ver qué más dice. Pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea de Yahvé? No puede ser un nuevo creyente, porque puede hincharse con vanidad y caer bajo el mismo juicio que Hasatán, o sea, el orgullo. No puede ser un nuevo creyente porque se va a llenar de orgullo y va a caer en el juicio de Hasatán, ¿verdad? Que quiso ponerse al nivel del Todopoderoso. Además, tiene que tener buena estima de los de afuera para que no caiga en desgracia y en la trampa de Hasatán. Mire que acá nos habla de aquel que quiera tener un puesto de liderazgo. Dice, sí, buena cosa tú anhelas, pero tienes que saber que tienes que estar por encima de reproche, tienes que ser irreprochable, tienes que ser íntegro, tienes que ser sin tacha, tienes que tener dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario. Nos da requisitos. Esta palabra integridad, sin tacha, está aún vigente. No fue solo para Abraham. Dice también, asimismo, los ministros, en otras versiones dicen los diáconos, tiene que ser de buena reputación, personas que se pueda confiar en su palabra, que no se den a beber excesivamente, ni sean codiciosos de ganancias deshonestas. Tienen que poseer la verdad de la fe anteriormente escondida con una conciencia limpia. Y aquí viene algo. Y primero ser sometidos a prueba. Después, y si es encontrado sin culpa, o sea, sin tacha, irreprochable, que sea nombrado ministro. Similarmente, sus esposas tienen que ser de buena reputación, que no sean chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Que los ministros, cada uno, sea fiel a su esposa, gobernando bien a sus hijos y a su casa. Porque aquellos que son buenos siervos como ministros obtendrán para sí una posición honrosa y mucha confianza que viene por medio de Yeshua HaMashiach. Mire, esto sigue vigente. Esto no ha pasado de moda. Esto todavía es para nosotros, ¿sí? Aquellos que estamos sirviéndole al Todopoderoso. Esto a nosotros nos hace meditar, a todos, ¿verdad? A todos.
esta porción que está en la primera carta de Timoteo nos hace reflexionar, porque si queremos nosotros servir ese liderazgo, nosotros tenemos que mirar. Acá quizás solo habla y lo enfoca como un varón, pero nosotros tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Esto usted lo encuentra en primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Creemos que esto pasó y quedó solo para Abraham, pero usted dice que le está sirviendo al Dios de Abraham. Y aquí hay unos requisitos. Dice, es muy bueno que tú le quieras servir, es muy bueno que tú quieras ser líder en medio de la asamblea o de la congregación, pero tenemos que mirar esos requisitos que están estipulados allí. Y sobre todo, lo que se le dijo a Abraham, sé íntegro, anda delante de mí y sé íntegro, sé sin tachas. Y algo que me llamaba mucho la atención acá es que también en estos requisitos dice que primero tiene que ser sometido a prueba y después, si es encontrado íntegro, será nombrado ministro. Y muchas veces nosotros queremos es, llegamos a algún lado, ¿cierto? Y es que nos reconozcan, que nos pongan en una posición de autoridad, que nos den un liderazgo, que nos den, y quizás nos llama más la atención eso que el mismo servir a nuestro Padre de una forma, yo como digo, detrás de las cortinas, detrás de cámara, donde nadie lo ve, a donde el único que lo ve es el que lo va a recompensar, nuestro Padre. Entonces, sigamos. Si nosotros decimos que seguimos y adoramos o estamos sirviendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, Él también nos va a pedir lo mismo, porque sus promesas son también para nosotros. Él nos dirá en este tiempo, Soraya, anda delante de mí y se íntegra. Diego, anda delante de mí y sé íntegro. Consuelo, anda delante de mí y sé íntegro. Freddy, anda delante de mí y sé íntegro. José, anda delante de mí y sé íntegro. ¿Verdad? Nos diría a cada uno de nosotros hoy que usted puede escuchar lo que el Padre le está pidiendo. A cada uno nos pide eso, integridad. Queremos andar delante de Él, queremos caminar y servirle a Él. Él nos está pidiendo integridad. En otras palabras, lo que el Todopoderoso está diciendo acá también es, sírveme con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, sírveme entero, porque también íntegro significa entero, no a medias. Entonces, nos diría, sé íntegro delante de mí y de los hombres. Tremendo. Cuando cada uno de nosotros vivimos en integridad con el abacados, esa integridad se va a ver reflejada en nuestras vidas. Y no solamente para nosotros mismos, los que nos rodean van a mirar esa integridad, ¿verdad? ¿Qué más significaba íntegro, verdad? ¿Qué nos diría el Padre? Habla la verdad, no mientas, deja los malos hábitos, sé sin defecto, que todos vean tu integridad, camina de forma perfecta. En lo que vas siendo instruido, sé recto, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Yo digo que por último el Padre nos diría, te quiero sin tacha, porque eso significa también, ¿verdad? Te quiero sin tacha. Entonces, a todos nosotros que queremos servirle al Todopoderoso, recordemos, esta fue la palabra que se le dijo a Abraham. Este fue el pedido. Y ya vamos a ver, ¿por qué primero le dice, yo soy el Shaddai, yo puedo hacer que se abra la matriz de Sara, yo puedo hacer el milagro, pero te voy a pedir algo, te voy a pedir integridad, ¿sí? Entonces,
Yahvé le dijo a Abraham lo que esperaba de él, así como nos dice a nosotros, lo que espera de nosotros. Pero resulta que muchas veces nosotros solo estamos esperando de él y no le hemos dicho, Padre, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué más me falta? ¿Verdad? ¿Qué esperas de mí, Padre? ¿Qué es lo que aún me falta entregarte? ¿Qué es lo que aún me falta hacer? Que tú me estás pidiendo y que no lo he podido ver hasta ahora, que aún no he podido entender. Y quizás hasta ahora solo estamos esperando y esperando del Padre, pero Él quiere también recibir de nosotros esa integridad. Solamente podemos saber lo que Yahvé espera de nosotros cuando lo conocemos plenamente de una manera personal a través de esa relación íntima. Es a través de lo que Él se revela a su vida y a nuestra vida. Usted no puede creer o pensar que se le va a revelar lo que el Padre espera de usted cuando solamente espera que otro ore por usted, cuando espera solamente un día de reunión para leer su palabra o para recibir algo. No, el Padre espera más de usted. El Padre se le va a revelar y usted va a saber qué es lo que el Padre le está pidiendo cuando hay esa comunión con Él, cuando usted tenga esos tiempos a solas en oración. Es bueno orar entre algunas personas. Es muy bonito orar en equipo, pero más lindo y beneficioso es cuando usted cerrando la puerta lo hace a solas con su creador. Cuando usted cerrando la puerta escucha a su Padre. Ahí usted va a conocer lo que Él espera de usted, lo que Él está pidiendo a usted. La palabra perfecto significa literalmente completo. Es decir, Yahvé quería todo de Abraham, quería un compromiso total. Mire, porque a veces no entendemos, ¿verdad? Es muy lindo ver las bendiciones del Dios de Abraham. Es muy lindo decir, yo quiero las bendiciones del Dios de Abraham, pero aún no conocemos al Dios de Abraham. No sabemos lo que Él nos está pidiendo. Él nos está pidiendo un compromiso total. ¿Cómo está nuestro compromiso con el Todopoderoso? ¿Es de 1, de 2, de 3 días? ¿Es de 1 hora? ¿Es a medias? ¿Es de un día en reunión de Shabbat? ¿Es de un día por ahí a la semana de oración? ¿Cómo está nuestro compromiso con el Todopoderoso? ¿Cómo está nuestro nivel de servicio con el Todopoderoso? ¿Y por qué esto? Porque estamos enfocándonos en el Dios de Abraham. El Dios de Abraham no ha cambiado. Si las promesas fueron dadas a Abraham y hoy son para nosotras, también esos pedidos que se le hizo a Abraham, también es para nosotros. No han pasado. ¿Será que nuestro compromiso es total o solamente tenemos un compromiso cuando nos conviene? ¿Será que estamos obedeciendo su palabra, lo que hemos estudiado, lo que ya conocemos? ¿Estamos obedeciendo o lo estoy obedeciendo a medias? Conforme lo que a mí me conviene. El Padre nos pide un compromiso total. ¿Será que usted le está sirviendo solamente cuando se encuentra con buen ánimo y no le sirve cuando está desanimado? Ah, no es que yo estoy desanimado, es que me siento desanimado. El Padre nos pide un compromiso total. ¿Será que solo le sirvo o mi compromiso es cuando estoy desocupado? ¿Cómo estamos con el Padre? ¿Completos o a medias? Una buena pregunta para nosotros. Una buena pregunta del Dios de Abraham para nosotros. El Padre Celestial, nuestro Abba, siempre va a probar nuestra integridad. Ayer yo le decía a alguien,
La palabra siempre la repetimos y dice: "El que es poco en lo el fiel en lo mucho, en lo poco, perdón, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pone". Y nosotros como creyentes, en lo poco somos fieles, pero en lo mucho ya nos duele. En lo mucho ya razonamos, en lo mucho ya lo pensamos. Entonces, Él pide integridad, una integridad completa en todas las áreas. Yahvé, nuestro Abba, le estaba diciendo a Abraham que sea íntegro ante las pruebas que iban a llegar. No de no de doble ánimo, no de doble doblez. Porque muchas veces como creyentes somos íntegros cuando todo nos va bien. Pero cuando ya hay algo que no va bien o hay algo que no me gusta, hasta ahí llegó mi integridad. Hasta ahí sirvo, hasta ahí me comprometo, hasta ahí llegué. Así no puede ser un creyente que dice que está llegando, que está sirviéndole al Dios de Abraham. Tenemos que ser íntegros aun cuando llegan las pruebas, aun cuando estamos siendo probados, nuestra integridad tiene que mantenerse. No podemos nosotros servir simplemente cuando estamos bien, actuar con integridad cuando nos va bien. Muchos creen que servir al Todopoderoso en un ministerio es cosa fácil. Muchos piensan que estar en una posición de liderazgo o con autoridad en una congregación, ¿verdad? Es cosa fácil. Yo les voy a decir algo. No es para lucirse. Eso requiere integridad. Y ya vimos lo que significa integridad. Entonces, si queremos ser líderes, ya leímos lo que dice la carta a Timoteo, ¿verdad? El padre en este tiempo también pide integridad. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. El verso 2 de este capítulo 17, ¿verdad? Dice, y pondré mi pacto entre yo y tú, o entre mí y ti, dice en otra versión. Pondré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en mucho grandemente. En otra versión dice, yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tus números grandemente. Cuando yo leo primero, ya les había dicho lo que significa pacto, ¿verdad? Hacer alianza, tratado, acuerdo. Acá vemos algo interesante. El padre le dice, yo haré mi pacto entre yo y tú. El hombre no pacta con el Todopoderoso, es Él el que pacta con nosotros, ¿verdad? Porque a veces creemos que, ay, no, yo hice un pacto. No, 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 el Padre es el que pacta. Aquí le dice, yo haré mi pacto entre yo y tú, yo lo haré, ¿sí? Yahvé hace pacto con los hombres o con el hombre, no el hombre con Yahvé. Solo en las tinieblas es donde el hombre pacta con Hasatán, ¿verdad? Y pacta su alma, y pacta a los hijos, y pacta la casa, y pacta. El hombre en las tinieblas hace eso, con las tinieblas. Pero en el reino, eso no es así. Por eso Yahvé le dice, pondré mi pacto entre yo y tú. Aquí el Todopoderoso le estaba recordando a Abraham que no había olvidado el pacto, que el pacto era de él, no era de cualquier persona. Y lo mismo nos recuerda en este tiempo a usted y a mí. Yo pondré mi pacto. En otras palabras, yo pondré mi sello. Yo haré cumplir mi pacto. Tremendo. O yo cumpliré mi pacto. Aunque ya habían pasado unos 25 años desde que le hizo la promesa, ¿verdad? Y quizás Abraham ya hasta se había olvidado,
Quizás Abraham dijo, ya tantos años, vea, ya Ismael tiene cuántos años, ya está grande, ya esto no va a pasar. Ya se olvidó del pacto. Y quizás le decía a Sara, mira, tú tuviste la culpa, tú te adelantaste, tú me diste tu sierva, tú me diste a Agar, ¿sí? Y porque si leemos la última vez que se dice que Yahvé se comunicó directamente con Abraham, fue hace más de 13 años. Y quizás este silencio, ¿verdad? De Todopoderoso que hubo en todos estos años, hizo que Abraham ya se olvidara, pensara que ya no se iba a cumplir. Tremendo. Cuando usted y yo leemos a Abraham como el padre de la fe, hay algo que debemos de recordar. Un hombre y una mujer de fe no se hace de la noche a la mañana. Usted no va a ver a un hombre y a una mujer de fe de un día para otro. No es así. A veces creemos, ay, no, yo sí tengo fe. Sí, usted puede decir que tenga fe, pero para que esa emuná sea verdaderamente en su vida, ¿sí? Un testimonio, usted va a pasar por pruebas. Vamos a ser probadas. La palabra dice que nuestra fe va a ser probada más que el oro. Usted va a pasar por pruebas. Y en las pruebas usted tiene que mostrar integridad. En las pruebas usted tiene que mostrar esa integridad al Todopoderoso. Es ahí a donde les dice, se íntegro, ¿verdad? De la noche a la mañana no va a ser un varón o una mujer de fe. Se necesitan años, ¿sí? Donde el Todopoderoso va a trabajar en la vida de un hombre o de una mujer. ¿Años para qué? Cuando digo años, o voy a decir ciclos, porque pueden ser ciclos de años, no sé, 5, 10, 8, no sé. ¿Para qué? Porque el Padre en ese tiempo va a trabajar en su vida con años donde usted va a aprender a confiar en Yahvé en los momentos más duros, en los momentos más difíciles de su vida. Es ahí a donde se va a desarrollar su emuná. No se va a desarrollar su fe con cánticos en cuatro paredes. Muchos creyeron que su fe estaba firme porque me congregaba, ¿verdad? No es que yo asisto todos los domingos a una iglesia y viva y cante y tuyo soy. No, no confundamos aquello. La fe va a ser probada. La fe va a ser probada a tal punto que va a ser como el oro para que usted llegue a ser ese varón y esa mujer de Muná. Muchos pensarán que ante el incumplimiento de las promesas es porque el Padre se olvidó, sin imaginar que en medio de todo Yahvé sigue obrando en nosotros y en ese obrar está demandando emuná. Ahora piense usted, ¿cuál es la promesa que el Padre le ha hecho? ¿Qué promesa tiene usted? Y esto llévelo a todas las áreas de su vida. No estoy hablando solamente de ministerio. Llévelo a todas las áreas de su vida, en su área personal, sentimental, familiar, empresarial, si tiene una empresa, si tiene un negocio, en su matrimonio, en su salud, sus finanzas, no sé. O como la misma Sara, quizás hasta ahora usted no ha podido tener un bebé, hablándolo de forma literal, o hasta ahora quizás usted no tiene un matrimonio y hace 5 años le dieron una promesa de matrimonio. No sé en qué área de su vida usted recibió una promesa, para qué área. Y quizás hasta ahora no se ha cumplido y usted dice, ah, no, ya pasaron cuántos años, ya no lo voy a ver. Y resulta que el Padre
en medio de todo el proceso, está demandando de nosotros integridad. ¿Sabe por qué? El padre no le va a dar a su vida. Voy a poner un ejemplo. Si está esperando un esposo, no le va a dar ese esposo. Si el padre que lo conoce todo sabe que al momento de casarse, usted se va a apartar de él, ¿para qué le va a dar el esposo? ¿Para que sean uno? ¿Para que los dos le sirvan? ¿Para que juntos puedan servirle al padre? ¿O quiere simplemente ese esposo para vanagloria y decir, ah, ya me casé? ¿Para qué quiere? Si es un hijo, ¿para qué quiere ese hijo? ¿Para decir, soy mamá, ya tengo un bebé? ¿O usted quiere ese hijo para instruirlo en los caminos del Padre? Si es para vanagloria y para orgullo nuestro, el Padre no nos va a entregar. ¿Para qué estamos pidiendo? ¿Para qué quiere que se cumpla esa promesa en su vida? El Padre va a mirar nuestro corazón. Ah, que le dieron una promesa de una empresa. ¿Para qué quiere esa empresa? Para dedicarse a trabajar más horas y quizás ya va a dejar de guardar Shabbat, va a dejar de asistir a las fiestas del Padre porque la empresa le absorbe todo el tiempo. ¿Para qué quiere la empresa? ¿O quiere para a través de su empresa también glorificar el nombre del Padre? ¿Para qué? Quizás hasta ahora no vemos cumplidas promesas porque nuestro corazón, que es engañoso, se puede estar desviando del Padre. Entonces, hasta que no nos afirmemos en Él, Él no va a traer cumplimiento. Vamos a ver qué dice el verso 3. Aquí, en este verso 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Yahvé habló con él diciendo, tremendo. Mire que aquí ya le había hablado, se le aparece, ¿verdad? Dice que ya le estaba hablando, le dijo, sé íntegro, ya le estaba hablando. Pero en este verso dice que Abraham se postra y el padre sigue hablando. Postrar, voy a ver, esta palabra se postró, en hebreo significa adorar, arrodillarse, bajar, dar culto, encorvar, humillar, inclinar, inclinarse, postrar, rendir reverencia, agacharse o pedir humildemente. Cuando vemos acá que Abraham se postra sobre su rostro, Abraham escucha la voz de Yahvé. Ya estaba hablándole, pero aquí iba a recibir una promesa. Aquí iba a recibir algo más. Abraham escucha la voz, mire, y él no huye ni se esconde, él se postra. ¿Quién se escondió cuando escuchó la voz de Yahvé? ¿Sí recuerda? Adán, en el huerto. Ellos se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque sabían que habían transgredido. Acá Abraham, cuando escucha la voz de Yahvé, él se postra. Porque esos años que quizás estuvo en silencio el Todopoderoso, esos años, ¿verdad? Donde a Saraí no concebía, ellos se arrepintieron de lo que hicieron. Ellos le pidieron perdón al Padre por haberle dado esa ayudadita, entre comillas. Y él aquí no huye, él aquí no se esconde. Cuando una persona se esconde, huye, ¿cuándo? Cuando su corazón le está reprendiendo, cuando su corazón todavía está en tinieblas. La palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo. El que tiene miedo, el que tiene temor, no ha sido perfeccionado en el amor de Yahvé, es decir, no conoce a Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? Alguien que tiene esa confianza, esa comunión con el Padre, alguien que conoce a su Creador, no huye ni se esconde cuando recibe una palabra, cuando el Padre le está hablando.
Abraham no se esconde. Adán se escondió. Adán y su mujer. Ellos se escondieron porque sus obras fueron malas y no se arrepintieron. Eso pasa en un creyente cuando transgrede la Torá, cuando le falla al Padre y no se arrepiente. ¿Sabe lo que es más fácil? Esconderse. Le es más fácil ocultarse, olvidando que para el Padre nunca vamos a estar ocultos. Abraham, él se postra, es decir, él hace reverencia ante la presencia de Yahvé. Aquí hay algo que nos deja como ejemplo a nosotros. Cuando dice se postra, leíamos, ¿verdad? Lo que significa es rendir reverencia, humillarnos. Nosotros no pretendamos ir delante de la presencia del Todopoderoso enaltecidos. No pretendamos ir delante del Todopoderoso con orgullo. El Todopoderoso busca corazones reverentes. El Todopoderoso busca corazones humildes, aquellos que han aprendido a humillarse delante de su presencia. Ellos son exaltados. Dice la palabra, humíllate bajo la mano poderosa de Yahvé y Él te exaltará cuando sea tiempo. Tenemos que aprender a esperar ese tiempo de nuestro Abba. Tenemos que esperar ese tiempo que el Padre nos exalte, es decir, nos dé a conocer, ese tiempo que el Padre te coloque a donde Él te quiere llevar, ese tiempo del Padre a donde Él quiera mostrar su gloria en ti. No pretendamos nosotros ir a hacer algo que el Padre no está pidiendo. Y luego que Abraham se postra, dice que Yahvé habló con él. Mire, si Yahvé no le habla, aunque usted diga, yo estoy orando, pero yo sí oro. Alguna vez alguien me decía, profeta, pero yo sí oro. Yo sí oro, vea, yo todos los días oro. Bueno, es un buen tiempo para examinar cómo está el corazón, porque si a pesar de que usted ora, de forma íntima al Padre, y el Padre no le ha respondido, es porque aún en el corazón hay algo que está impidiendo que el Padre se acerque a usted. La palabra dice que el Padre no se acerca al orgulloso, al soberbio, al altivo, que a ellos los ve de lejos, que a ellos los tiene así, por los laditos. Entonces, si usted está orando, si usted dice, es que yo paso horas de rodillas orando y el Padre no le habla, es porque algo está pasando en el corazón, es porque algo está ocurriendo allí. Necesita aprender a humillarse delante del Todopoderoso. Y dice también, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Le vuelve a recordar mi pacto. Y hoy nos vuelve a recordar a nosotros ese pacto. Hoy nos vuelve a decir a nosotros, mi pacto es contigo. ¿Sí? En otra traducción dice, he aquí, mi pacto es contigo, o en cuanto a mí, este es mi pacto. Yahvé le estaba diciendo, escucha hoy el pacto que hago contigo, o traigo este pacto para ti, ¿sí? Porque no es usted. Es decir, en otras palabras, usted no le puede poner condiciones al Padre. Usted no le puede decir, Padre, haz esto que yo voy a hacer esto. No. Y más aún, ¿verdad? Muchas veces escuchamos a personas orar y yo te digo, y Padre, tú eres el que lo haces, y Padre, tú eres el que traes. Tengamos mucho cuidado. El Padre no es nuestro sirviente. El Padre no es nuestro mandadero para recoger todo lo que usted le exige con que yo declaro, yo decreto y tú lo haces y tú lo traes y tú lo ejecutas. Tengamos mucho cuidado.
con tales declaraciones. Esto lo usábamos en otro tiempo, cuando no conocíamos al Dios de Israel. Si hay alguien que todavía lo hace, no ha conocido al Padre, no ha conocido su forma de obrar. Sí, es cierto que nos da palabra para declarar, pero es su palabra. El Padre jamás va a declarar por medio de un corazón lleno de orgullo y de soberbia. Lo que hay allí simplemente es rebelión. Tengamos mucho cuidado. ¿Y qué le estaba dando como promesa acá? Le estaba diciendo, serás padre de muchedumbres de gente, o serás padre de muchas naciones, dice en otra traducción. ¿Usted se imagina a Abraham escuchando esta palabra? Si cuando, ¿verdad? Le había dicho de un hijo con Sara y ni siquiera Sara se había embarazado. Esta palabra, padre de muchas naciones, cuando nosotros escuchamos esta palabra, no lo reciba de forma literal. Hay muchas personas que dicen, el Padre a mí me dio una palabra que me llevará a muchas naciones. ¿Entiende lo que le hablaron? No está diciendo literalmente que va a ir a muchos países. Está hablando que usted va a ir, usted va a llegar a hablarle a personas, a familias, sí, también a pueblos, a ciudades, a naciones, a países, pero se está refiriendo primero de personas. Hay quienes quieren ir a ganar naciones cuando todavía no han podido hablarle ni a una familia. Hay quienes quieren ir a ganar ciudades cuando todavía ni a su familia le han podido hablar, cuando todavía no tienen la autoridad del padre ni para hablarle a los suyos, cuando se quedan callados delante de los hijos, de los papás, de la familia, porque, ay, es que si no se ofende, de los familiares, ni siquiera tiene autoridad para hablarle a los familiares, no tiene la autoridad del padre y quiere ir a ganar países, quiere ir a viajar por todos los países. Primero, dijo Yeshua, empezando por Jerusalén, usted tiene que empezar en su casa. Usted tiene que poner orden en su casa, hablar la palabra con autoridad en su casa, para que vaya a hablar luego con autoridad a otras familias, a ciudades, a naciones donde el Padre le lleve. En el reino todo tiene un orden. En el reino todo tiene un orden. Este pacto que hizo Yahvé con Abraham es del cual nosotros ahora somos partícipes de ese pacto. ¿Por qué? ¿Verdad? Siendo hijos de Abraham, por medio de la fe en Yeshua, que es la Torá viviente. Él nos ha hecho participantes de este pacto. Veamos qué dice Lucas, capítulo 22, verso 20. Dice, igualmente, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza o es el pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Hay quienes en el o en la religión nos enseñó, no es que Yeshua ya con su sangre pagó todo, ¿verdad? Y dicen, ya para qué la Torah, ya él pagó con su sangre todo. Eso nos decía un día de estos en el taxi, nosotros siempre que vamos, mire, a todos les hablamos la palabra. Y decía él, no, es que ya pagó con su sangre, ya no hay más sacrificios. Sí, ya no hay sacrificios de animales. Ya no va a haber sacrificios de animales. Pero él pagó con su sangre, ¿para qué? Para hacernos libres, pero no para que otra vez vuelva a ser esclavo. Y yo le decía a alguien y le ponía el ejemplo y le decía, mire, es como que usted tiene una deuda en un almacén, ¿verdad? Y vamos a poner un ejemplo. Usted debía $1,000 y usted terminó de pagar esa deuda en el almacén y usted dice, ya no debo, soy libre de esa deuda, ¿verdad? Así Yeshua pagó la deuda. Pero si usted va y vuelve a comprar en el almacén y saca fiado, usted nuevamente tiene una deuda. Ya no puede decir, soy libre de la deuda, porque volvió a adquirir otra deuda. Entonces, Yeshua pagó un precio con su sangre
para sacarnos, librarnos, ¿verdad? Para cancelar esa deuda. Pero eso significa que usted y yo ya no podemos volver a pecar, volver a transgredir la Torah, volver a caer en lo mismo. Entonces muchos dicen es que ya la sangre de Yeshua ya limpió, sí, él hizo su obra, pero no para que volvamos a pecar. Si volvemos a pecar, usted nuevamente contrae una deuda. Así de simple. Entonces, él hizo con su sangre ese pacto, vino a restaurar porque estaba quebrado, porque estaba roto. ¿A causa de qué? De que lo habíamos quebrantado. Una de las formas de quebrantar el pacto con nuestro Padre es cuando, ¿verdad? El pueblo busca la idolatría. Se inclina ante los dioses que existen en la tierra, ante los ídolos. Y se quebrantó el pacto. Vino Yeshua, ¿verdad? A traer esa restauración del pacto a través de su sangre, pero es para que usted y yo ya no volvamos a lo mismo. Por eso necesitamos conocer la Torá para saber qué es lo que yo voy a quebrantar, ¿verdad? Porque si usted no conoce, usted va a vivir quebrantando todo el tiempo y creyendo que usted ya fue limpiado, ya fue lavado, pero sigue viviendo en pecado. Entonces, qué importante es que conozcamos. Una de las formas de quebrantar es la idolatría y que el pueblo sigue. ¿Y por qué? Muchos dirán, no, pero yo tengo ídolos, yo ya no adoro ídolos. Pero resulta que la idolatría de los pueblos aún le arrastra a mucho pueblo creyente. La idolatría de los pueblos, ¿verdad? Ahí voy a poner un ejemplo ahora, hace poquito, carnaval. Ay, no, pero es que es para que los niños, no, 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 usted se está inmiscuyendo en todo lo que ministra el Espíritu. Ay, es que San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, idolatría, costumbre de los pueblos, usted todavía sigue quebrantando Torah y puede guardar Shabbat. Eso por decirle todo lo que en estos días ha habido, ¿verdad? Ay, que Semana Santa, es que yo no, pero la abuelita me invitó y voy a comer. Sí, comida consagrada a los ídolos, idolatría de los pueblos. Ay, que el Día de la Madre, idolatría. Entonces seguimos quebrantando y decimos, ya Yeshua hizo la obra por nosotros. Y esto usted lo ve aún dentro de congregaciones cristianas. Allí es a donde se ve el nivel más alto de idolatría. Mire, créalo, porque ni siquiera en la iglesia católica yo veo tantos festejos como en la iglesia cristiana. Quebrantan mucho más aún. Entonces, vivimos, ¿verdad? En medio de una sociedad a donde dice que ama al Todopoderoso o en medio de otros que dicen yo soy cristiano y ya la sangre de Yeshua me ha lavado, pero seguimos en idolatría. Entonces, Gálatas, vamos a leer qué dice Gálatas 3, 26 al 29. Dice, pues en unión con el Mashiach, ustedes son hijos de Yahvé por medio de la confianza con la llenura de fe. En unión con el Mashiach o unidos con Yeshua, no está diciendo, cuando usted hizo esa confesión de fe, ahí ya, ahí está listo todo, usted sigue haciendo lo que sea porque usted ya fue lavado. En unión quiere decir cuando usted está obedeciendo lo que Yeshua enseñó, y Yeshua enseñó Torah. En unión con el Mashiach. Mire, es tan fácil repetir como loros. Ay, el que está, como dicen en el cristianismo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero resulta que no pasaron. No está en unión con el Mashiach. Porque no le pasó ni el Día de la Madre, ni el Día de San Valentín, ni el Día de los Muertos, ni el día de todas las fiestas babilónicas, paganas, idólatras, aún de los pueblos. Ay, es que es la fiesta del pueblo tal y me voy a la fiesta. Es que es la fiesta de, y en fin, nos gusta compartir todavía la fiesta de los pueblos y las costumbres de los pueblos. No está en Mashiach, no es nueva criatura. El que está unido con Mashiach
viviendo la Torá, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Lo que usted celebraba en el pasado, eso ya pasó. Eso usted ya no lo hace. Dice en el verso 27, porque todos los que han sido sumergidos en el Mashiach han sido revestidos con el Mashiach. Revestidos. Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Mashiach Yeshua, ustedes todos son uno. ¿Qué quiere decir esta palabra? Mire, revestidos en Mashiach. Aquí nos está hablando, sí, primero de su autoridad, porque lo primero que la gente toma y dice, no es que la autoridad que me ha dado y soy empoderada, mujeres empoderadas, hay muchísimos en este tiempo por ahí. Cuando habla de ser revestidos, quiere decir, primero dice sumergidos en Mashiach, sumergidos en la Torá. Tiene que ser sumergido en la Torá. Tiene que estar usted en la Torá, viviendo Torá. Es solamente una declaración de fe. Para que usted sea revestido de Mashiach, usted tiene que estar sumergido en la Torá. No solamente siendo oidor, sino hacedor de lo que tú estás. Es allí a donde se cumple que ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo libre, ni varón, ni hembra. Sí, ahí ya no es por sexo. Como muchos religiosos dicen, ¿cómo una mujer va a predicar? ¿Cómo va a predicar? No, es que no es el hombre o la mujer. Revestidos de Mashiach. Es él. Dice el verso 29, también si ustedes pertenecen al Mashiach, son simientes y herederos de acuerdo a la promesa. La promesa que le fue dada a Abraham también es para nosotros por medio de Mashiach. Usted va a recibir las promesas del Dios de Abraham, las promesas del Dios de Isaac, las promesas del Dios de Jacob, del Dios de Israel, porque ha decidido seguir a Mashiach. ¿Sí? ¿Y a qué promesa está refiriéndose acá el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas? La promesa que le hizo Yahvé a Abraham. Esta promesa que le dice que sería padre o simiente de muchas naciones, de muchas familias. Esa familia es suya. Usted es una simiente de Abraham. Pero necesitamos nosotros estar en unión con Mashiach, haber sido sumergidos en la Torá. Se nos enseñó en la religión que era el bautismo, métase ahí en las aguas, se mojaban sola la ropa. No está hablando de eso. La Torá representa el agua. Usted tiene que ser sumergido en la Torá para que verdaderamente sea una nueva criatura. No está solamente por los laditos, escuchando por los laditos. Ay, lo que me gusta cuando hablan de bendiciones, cuando hablan que te va a bendecir, que el Dios de Israel te va a multiplicar, bendito serás tu entrada, tu salida. Eso me gusta, ahí me quedo. No, usted tiene que ser sumergido en la Torá. Usted tiene que estar caminando en obediencia a la Torá. Obedecer la Torá no es porque usted sea judío. No, no, no. No piense eso. Porque muchos dicen, es que eso es para los judíos. Estamos hablando, ¿verdad? De la promesa de Abraham. Estamos hablando cuando en Gálatas dice, si pertenecen al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Esto no es porque usted sea judío. No. Solamente, ¿verdad? Se puede heredar las promesas del Dios de Abraham cuando usted ha aceptado obedecer la Torá del Dios de Abraham. Es ahí. Esto no es solo para los judíos. No se puede tener a Yeshua y despreciar la Torá. Lo uno va de la mano con lo otro. No es que yo acepté a Yeshua, pero la Torá no, porque ya él hizo todo lo que tenía que hacer. Sí, él pagó un precio, pero si usted nuevamente adquirió una deuda por causa de un pecado, usted sigue siendo un transgresor. Usted necesita volverse al Dios de Abraham. Entonces, mire la importancia de entender
que guardamos Shabbat por una señal de pacto, que guardamos Shabbat no porque seamos judíos, que guardamos Shabbat es porque honramos al Dios de Israel, porque adoramos al Dios de Israel, porque servimos al Dios de Israel, ¿verdad? Que guardamos la Torá, que estamos en la Torá porque es lo que el Todopoderoso ha dejado para su pueblo. Y en el verso 5 le dice algo más, le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Tremendo. Mire, ¿cómo es esto? Mire que el padre viene hablando con Abraham. Para que se cumpla en Abraham la promesa de descendientes, porque le estaba hablando de muchedumbre de padres, ¿verdad? De su cera, para que se cumpla esta promesa de los descendientes de Abraham, el Todopoderoso tuvo que cambiar el nombre de Abraham antes de abrir en la matriz de Sara. Tuvo que hacer unos cambios. Y ya vamos a ver. Abraham o Abraham significa padre exaltado. Pero Abraham significa padre de muchas naciones. ¿Y cómo es esto que el Padre Celestial estaba diciendo? Ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. ¿Cómo es que le estaba cambiando el nombre? Yo decía acá, no crea que fue al registro civil y le hizo un cambio. No, lo natural no opera en lo espiritual. El Todopoderoso le cambió el nombre cuando él ya habló. Cuando él le dio la palabra, la dabar, cuando le dijo, ya no será tu nombre Abraham, sino que serás Abraham, allí ya le estaba cambiando el nombre. ¿Por qué? Porque su dabar, su palabra, la palabra del Padre es sustancia, es materia que crea, que forma, es aquello que da vida. Al decirle que le estaba cambiando de Abraham a Abraham, aquí hay algo tan importante. Aquí el Padre, nuestro Abba, estaba introduciendo, podríamos decirlo, estaba introduciendo la letra Hey en su nombre, pero ya vamos a ver qué representa esa letra. El Todopoderoso le cambia el nombre a Abraham, ¿verdad? Y resulta que Hey es la quinta letra del alefato hebreo. Y vemos acá, revisaba el alefato, ¿verdad? Que en hebreo pictográfico se dibujaba como un hombrecito con los brazos levantados. Y en hebreo bíblico es como una ventana abierta. Significa revelación, iluminación, vida, soplo de vida, suspiro, gracia, embellecimiento. Hey es la letra que se identifica con el espíritu de Yahvé, con el que trae vida. El Todopoderoso no estaba haciendo un cambio natural. El Todopoderoso estaba haciendo un cambio con su dabar, estaba introduciendo algo de él dentro de Abraham, estaba introduciendo un soplo de vida, estaba introduciendo en él gracia, embellecimiento. También dice que significa ventana abierta. ¿Por qué? Porque va a entrar luz, va a entrar revelación, va a entrar viento, soplo, vida, espíritu, rúa. Entonces, mire, que podemos ver acá, me revisan los micrófonos, por favor. Podemos ver acá que con una letra, para nosotros una letra, pero espiritualmente lo que estaba saliendo del Todopoderoso para introducir en Abraham,
¿verdad? Hay un cambio en Abraham. Viene un cambio para que él reciba la promesa. Tuvo que introducir del Padre, tuvo que introducir a Abraham para que haya un cambio y venga la promesa. El Shaddai, el Todopoderoso, como se reveló a Abraham, introduce de su aliento, de su soplo de vida dentro de él. Tremendo. Y eso va a traer un embellecimiento. Hey, gracias, Abraham. Esto era lo que iba a convertirlo en un pueblo numeroso. Y esto es lo que el Padre va a traer a cada uno de los que le creen. Hay un proceso y hay que saber esperar el tiempo a donde el Padre va a colocar de él, de su rúa, de su soplo, de su embellecimiento para que se cumpla la promesa. Estaba introduciendo de él mismo, estaba introduciendo vida, estaba introduciendo dentro de Abraham, ¿verdad? Y con esto podemos decir que el cambio de nombre no viene del hombre, como muchas religiones tienen, como muchos hermanos judíos tienen, y le dicen, voy a cambiar tu nombre y vas a ser cambiado tu nombre, y le cambian el nombre. O muchos se cambian el nombre. No es porque nos cambiemos un nombre, no es porque me ponga Raquel, Rebeca, me ponga Ruth, me ponga... No, eso no tiene nada que ver. Eso sería sus fuerzas. Ese sería su vanagloria. El cambio del nombre es espiritual, es lo que el Padre introduce dentro de la persona. Es su ruach, es su soplo de vida, es su embellecimiento. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa. El cambio de nombre es cuando Yahvé va a introducir su hey, su embellecimiento en quien él ha escogido. Quizás haya pasado mucho tiempo, pero el Padre es el que sabe cuándo es el tiempo que usted necesita recibir esta promesa. En la Biblia podemos ver unos cambios maravillosos que el Padre ha hecho de nombres. Recuerde cuando a Jacob le dijo, ya no se llamará más tu nombre, Jacob, ¿verdad? Le dijo, te llamarás Israel. Pero para que se llame Israel, tuvo que pasar un proceso. No fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Para que se llame Israel, le dijo, has luchado. ¿Cuál es la lucha que usted ha tenido? ¿Cuál es el proceso que usted ha pasado? Y no hablo yo de las consecuencias de los pecados, no. Procesos del Padre son diferentes a las consecuencias de la desobediencia. Los procesos son los que Él nos hace pasar para que se cumpla su palabra, su propósito en nosotros. A Jacob le cambió el nombre, pero le dijo, porque has luchado. ¿Por qué cree el Padre que le va a cambiar a alguien el nombre? Que no tiene que ver nada literal de cambiarnos el nombre, tiene que ver con algo espiritual, con lo que Él introduce, con lo que Él va a colocar dentro de usted para que se embellezca, si es su ministerio, si es su matrimonio, lo que Él quiere embellecer. Porque tiene que haber pasado ese proceso, porque usted tiene que haber luchado y usted tiene que haber vencido. Voy a darle un ejemplo. Quizás a usted le dijeron, eres un profeta, eres una profeta, y le dijeron eso hace 10 años. Y creíamos a los 3 años que listo, ya soy profeta y ya ahora profetizo, salgo, voy y soy profeta, como muchos en este tiempo. Pero el Padre no le ha introducido su hey. El Padre no le ha introducido ese embellecimiento a ese ministerio que le ha dado, porque no ha luchado, porque no ha vencido, porque no ha pasado las pruebas. Entonces, todo va a llegar en el momento que el Todopoderoso así lo determine. Jacob, ¿cuántos años pasó? Recuerde lo que pasó con él, ¿verdad? Entonces, no es de la noche a la mañana, porque has luchado y has vencido.
allí es cuando el Padre va a colocar este embellecimiento. También podemos ver en el pacto renovado cuando le cambió Yeshua el nombre, ¿verdad? Eso está en Marcos capítulo 3, verso 16. Dice, los 12 que ordenó fueron Simón, al que le puso por nombre Kefa. Le cambió de Simón a Kefa, que significa roca. Era algo que venía dentro de él, algo que estaba colocando dentro de él. Yo puedo decirle ahora mismo, bueno, y por los que no se conectan con cámaras prendidas, pues se lo pierden, porque este no es un estudio más. Yo quiero decirte a mi hermana de Bolivia, que está muy próximo, muy cerca, que el Padre introduzca dentro de ti su hey, para que seas lo que el Padre habló de ti. Han sido procesos, han sido lo que has venido pasando, luchando, pero has vencido. Venciste. En el Shabbat pasado venciste. Y la decisión que tomaste de obedecer al Padre también fue vencer a lo que estaba dentro de ti. Has vencido y vas a ver de aquí a un corto tiempo el embellecimiento que el Todopoderoso hace al ministerio que te ha entregado, a ese llamado que tiene para ti. Esa águila que eres tú se remonta a una altura mucho más arriba, para que desde allí vas a comenzar a mirar lo que antes no podías ver, para que comiences a hablar lo que el Padre te va a entregar. Has vencido y por eso el Padre te va a embellecer ese ministerio. Eso se le dijo a Jacob. Peleaste, luchaste y has vencido. A Simón se le dijo roca. Y es lo que nosotros necesitamos. Que el Padre embellezca, que el Padre cambie. Porque Yahvé promete un nuevo nombre maravilloso a cada uno que vence en él, con él. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las comunidades. Al que venza, le daré a comer de él maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y escrito en la piedrecita un nuevo nombre que nadie conoce sino el que lo recibe. Al que vence, no al que desiste, no al que abandona, no al que deserta. Hay que vencer, hay que avanzar, hay que resistir, hay que persistir. Los cambios de nombre no se dan para vanagloria del hombre, no se dan para decir, es que yo soy Débora y me pongo Débora, o yo soy Jael y me pongo Jael, o el varón yo soy yo, Josué y ahora yo soy Yehoshua. No, no es por el hombre, es por lo que el Padre trae, es por lo que el Padre da, es por lo que el Padre entrega. Los nombres se dan a causa de los propósitos del Todopoderoso, no por el ego de las personas o por ritos religiosos como muchos hermanos judíos tienen. Eso no es así. No es por ritos religiosos, ni es por vanagloria del hombre. ¿Qué más le dice en el verso 6? Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Mire qué gran promesa le estaba dando el Padre. ¿Cuándo le dio? Abraham se humilló, se postró, hizo reverencia, ¿verdad? Y Yahvé le estaba diciendo a Abraham, te haré extremadamente fértil, porque para que le diga, ¿verdad? Naciones saldrán de ti, te voy a multiplicar. Le estaba diciendo, mira, te voy a hacer extremadamente fértil. Te voy a multiplicar extraordinariamente.
te haré muy fructífero, haré de ti naciones y de ti saldrán reyes. Yahvé no solo le estaba hablando, como nosotros leemos de forma literal y creemos que solo le está hablando. No, con su dabar ya estaba creando, ya estaba formando. Dentro de Abraham estaba ya conteniendo las naciones. Y eso es lo que a nosotros nos falta entender cuando el Padre da una palabra, cuando el Padre da una dabar. Dentro de Abraham ya se estaba conteniendo esas naciones. No solamente era una palabra suelta, creemos que es así. No, no, no. Yahvé estaba creando, conteniendo dentro de Abraham lo que ya estaba hablando. Le estaba diciendo, de todas las familias van a salir de tus lomos y ahí van a salir gobernantes. Y cuando leemos reyes, no solamente creamos que son gobernantes de la tierra. Lo primero que nosotros tenemos que aprender a gobernar es en lo espiritual. Ejercer gobierno desde el área, desde el ámbito, desde la esfera espiritual. Es allí donde se ejerce gobierno. Todo sucede desde lo espiritual. Todo lo creado fue, ¿verdad? Todo lo que vemos creado ahora fue antes. Con la palabra ya fue creado. Se hizo de lo que no se veía, ¿verdad? Entonces, ¿qué más le sigue hablando? Mire, sigue dándole promesas. El Padre sigue dándole promesas y le dice, estableceré mi pacto entre tú y entre yo y tu descendencia de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Nuevamente el Padre habla de pacto, pero le dice, es mi pacto contigo. No es que tú vas a pactar conmigo, es mi pacto contigo. Nuevamente le recuerda. Y Yahvé le estaba diciendo, yo estoy estableciendo mi pacto entre, mira, mi pacto es mi palabra. Es lo que te estoy hablando ahora contigo, lo que estoy haciendo con mi palabra y contigo. Y esto que te estoy hablando a ti no es solamente para ti, es para tu cera, para tu simiente después de ti, de generación en generación. Es un pacto perpetuo de ser tú Elohim para ti y también para tu ser. Y ese pacto sigue siendo el mismo. Ese pacto también es para nosotros. Ya lo leíamos en Gálatas. Es a causa de la promesa. Yahvé estaba ratificando su pacto con Abraham. Esa palabra que inició con que le daría un hijo, ahora, mire, se ensanchó. Ya no solamente era un hijo, era generaciones, era multitudes. Un pacto eterno, un pacto perpetuo. Y como es perpetuo, no puede ser quebrantado. Ese es el pacto que nos ha alcanzado por medio de Yeshua, nuestro Mashiach. El pacto al cual usted y yo entramos. ¿Cuándo entramos? Cuando obedecemos sus instrucciones, por amor a aquel que nos ha llamado, por amor a aquel que nos llamó a estar bajo ese pacto que es la Torá, no por obligación. Nadie puede estar recibiendo Torá, obedeciendo Torá por obligación. Se obedece Torá por amor al que nos llamó. Tenemos que entender que la Torá es la carta de amor del Todopoderoso para su pueblo. Si queremos nosotros disfrutar de las bendiciones del Dios de Abraham, necesitamos estar bajo ese pacto. Y ese pacto solamente se puede gozar cuando obedecemos la Torá. Solamente así. Como vimos, Yeshua a través de su sangre ratificó ese pacto que se le hizo a Abraham, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el verso 8.
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Mire, ya no solamente le estaba diciendo te voy a dar descendencia, ya no solamente le estaba diciendo voy a hacerte padre de muchas gentes, ahora también le estaba hablando de una heredad perpetua. Mire, Dios es integral, Dios es completo. El Dios de Abraham viene con todo, no como se nos enseñó en el cristianismo. Recibe a Yeshua y tiene salvación. El Padre no solamente quiere eso para su pueblo, va mucho más allá. Es un pacto que involucra nuestra descendencia. Es un pacto que tiene que ver también con heredad. Él es nuestra herencia. Él es nuestra porción. ¿Qué es heredad? En hebreo significa posesión, heredad, propiedad, poseer. Tremendo. El padre aquí estaba levantando la emuná de Abraham, ya no solamente con descendientes, ya no solamente con simiente. Aquí le estaba diciendo, en esto que le estaba dando, le estaba diciendo, mira, te entrego tierras para que mores tú y toda tu descendencia, pero yo voy a ser el Dios de ellos. Usted y yo no podemos pretender recibir la heredad de nuestro Padre, la herencia de nuestro Padre, dejándolo a un lado, para que Él sea nuestro Dios, como se le dijo a Abraham, el Dios de Abraham sea nuestro Dios, tenemos que obedecer la Torá. Y obviamente que para obedecerla usted tiene que conocerla, porque si usted no la conoce, ¿qué va a obedecer? ¿Cierto? ¿Qué puede obedecer si usted no conoce lo que escrito está? Y no podemos cerrarnos y cegarnos a decir, no, es que yo ya tengo 20 años conociendo la palabra o yo ya soy ministro. Tenemos que entender que cuando el Padre nos llama a sentarnos, a escuchar, a instruirnos, es a sentarnos. Y ahí el Padre va a probar nuestra obediencia. Y les digo esto porque eso pasa con todos nosotros que salimos del cristianismo. El Padre nos llamó a sentarnos un tiempo, a aprender su Torah, a recibir de su Torah, a obedecer Torah para empezar algo nuevo. Todo lo que teníamos antes del cristianismo ahora ya no es, porque ahora hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. ¿Tenemos que sentarnos? Sí. Abraham pasó 13 años desde que nació Ismael para que reciba este embellecimiento. Quizás a usted el Padre le está pidiendo lo mismo. Es necesario entender que ese embellecimiento del ministerio, del matrimonio, de la familia, de todo lo que usted ha recibido como promesa, va a llegar cuando usted aprende a escuchar la voz del Padre y usted comience a humillarse delante de Él. Un corazón que se humilla, contrito delante del Padre, Él no lo va a rechazar. Él no se ha olvidado de las promesas que le ha hecho. ¿Qué promesas le ha hecho? Hoy es un buen tiempo. Hoy en Shabbat, recuerda esas promesas y dígale, estoy aquí, Padre. Heme aquí. Así como llamaste a Abraham, yo decido hoy obedecer al Dios de Abraham. Revélame tu verdad. No quiero ser confundido ni confundida. Llévame a esos pastos donde tú me haces descansar. Dame de esas fuentes de agua que traen sanidad. Entréguele hoy la voluntad a nuestro Abba, que Él comience a trabajar en cada uno de nosotros. Ninguno estamos completos, conociendo todo y caminando en perfección. Todos estamos, ¿verdad? Caminando cada día mientras el Padre nos va moldeando, pero no somos todavía perfectos. Cada día vamos caminando hacia esa perfección. Que el Padre nos lleve de más a más y a más, pero jamás a retroceder. Que usted avance con su confianza en Yeshua
nuestro Mashiach, agarrado de la Torah viviente, que es Él, para que pueda seguir, para que esa luz que alumbre a todo hombre venga a su vida, a su casa, a su familia, que reciba ese embellecimiento que el Padre ha prometido a los que le aman, a los que le creen y a los que caminan en firmeza. Y recuerde, como se le pidió a Abraham, sé íntegro delante de él, que la integridad sin tacha sea lo que nos acompañe siempre, para que podamos ver esa bondad de nuestro abacados. Amén. Shalom, shalom a todos. Un fuerte abrazo. Que este Shabbat sea fructífero para cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo. Shabbat shalom. Amén. Shalom, shalom.